Algunos dicen que es un espejismo, otros que es un lugar maldito. Y hay quienes aseguran que solo aparece ante ciertas personas, como si eligiera quién puede verlo. A los pies del cerro Naunauco, en la vasta y olvidada estepa del Neuquén, en la Patagonia Argentina, existe un pueblo que, según dicen, aparece y desaparece. Un lugar donde las casas se materializan por minutos, para luego desvanecerse como si nunca hubiesen estado allí. Hoy, en este episodio, viajamos al corazón del misterio patagónico, el enigma de Taki Milán, el lugar donde nada es lo que parece. Exploremos juntos. Taki Milán es un paraje real. Está en el norte neuquino a unos 15 kilómetros de Chosmalal. Según registros oficiales, no es más que un pequeño poblado rural. Pero, desde hace décadas, existe un rumor que se niega a morir. Lugareños afirman que, en ciertos días, especialmente al caer la tarde o con los primeros fríos del invierno, una hilera de casas aparece al pie del cerro, justo donde la tierra se eleva para besar el cielo. Las estructuras no son fantasmas, dicen. Tienen forma, sombra, relieve, como si un pueblo entero emergiera por unos minutos y luego desapareciera sin dejar rastro. En 2009, una vecina llamada Orfelina Salazar, vecina del lugar, grabó el fenómeno con una cámara vieja. El video circuló brevemente por canales locales hasta que simplemente desapareció. Pero el testimonio más inquietante es el de Moisés Hernández. En los años 80 contó que, mientras cazaba liebres en la zona, se topó con un conjunto de casas de ladrillo y zinc. Entró, vio muebles, hasta escuchó el ladrido de un perro. Pero cuando quiso regresar con su hermano, no había nada. Solo tierra y pasto, como si todo hubiera sido una alucinación. Y no fue el único. Vecinos de Chosmalal, incluso turistas ocasionales, aseguran haber visto lo mismo. Un pueblo que aparece, se deja ver y desaparece. Pero lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se siente. Muchos aseguran que, en ese momento, el tiempo parece detenerse. El viento cambia, el aire se vuelve más denso y una sensación extraña, como si alguien te mirara desde adentro de esas casas vacías, te recorre la espalda. Una leyenda dice que bajo Cerro Naunauco existió una mina donde decenas de obreros quedaron atrapados tras un derrumbe. Nunca se encontraron los cuerpos. Algunos creen que Taki Milán no es un pueblo del presente, sino una herida del pasado, que cada tanto se abre para recordarnos algo. Hay quienes lo llaman el pueblo espejo, porque refleja no lo que es, sino lo que fue, un eco de vidas perdidas, de tragedias ocultas bajo capas y capas de tierra y tiempo. Otros aseguran que Taki Milán aparece en respuesta al sufrimiento, que se manifiesta cuando alguien está a punto de partir de este mundo, o cuando un niño con visión pura pasa cerca. Es un misterio que crece cada año, alimentado por más apariciones, más relatos y menos explicación científica. Ante tantos relatos, la ciencia tiene algo que aportar, y es que se trata de un fenómeno óptico que se ha registrado en lugares remotos del planeta. Su nombre suena poético, pero no por ello menos inquietante. Estamos hablando de la Fata Morgana. En condiciones normales, la densidad del aire disminuye con la altura, siendo mayor junto a la superficie terrestre que en los niveles superiores de la atmósfera. Sin embargo, es relativamente habitual que el aire que tengamos pegado junto al suelo se caliente mucho o, por el contrario, que se enfríe bastante con respecto al aire que descansa sobre él, situado en un nivel inmediatamente superior. En tales casos, se producen espejismos inferiores o superiores, siendo las superiores lo que llamamos Fata Morgana. Los inferiores, por otro lado, serían los que dan lugar en verano a esos famosos charcos que parecen surgir en la lejanía sobre el recalentado asfalto de las carreteras. Para poder observar una Fata Morgana como la de la fotografía, tiene que haber una acusada inmersión térmica en niveles bajos de la atmósfera.
pegada al suelo o a la superficie marina según corresponda. Dichas condiciones atmosféricas son relativamente frecuentes en latitudes altas, en las regiones polares, pero también en latitudes medias, en zonas que se encuentran en el interior de los continentes y presentan gran amplitud térmica. Es por eso que estos fenómenos han aparecido durante los meses de invierno, como así también en los meses de verano, cuando el tiempo está encalmado y se acumula aire muy frío junto a la superficie terrestre, deslizándose por encima de él una capa de aire a mayor temperatura. La interfase entre ambas capas actúa entonces como una potente lente refractante, produciendo una imagen invertida de los objetos situados en el horizonte, que pasamos a ver colocados por encima de su posición original, dando la sensación de que flotan en el aire. A veces, el objeto genera una imagen invertida está por debajo de nuestros horizontes, generando réplicas que no flotan en el aire, pero sí dan una idea de continuidad, que es lo que justamente nos ocurre en el caso de Taquimán. Lo que se ve en Taquimilán podría ser una mezcla de luz, temperatura y paisaje que engaña al ojo humano, como si la naturaleza jugara a reconstruir, por segundos, los restos de un pueblo que ya no está, o que tal vez nunca existió. Pero aún con esta explicación, queda un misterio mayor. ¿Por qué solo algunos lo ven? ¿Por qué siempre en el mismo lugar? Entonces, ¿qué es Taquimilán? ¿Una ilusión atmosférica? ¿Una puerta a otro tiempo? ¿O un susurro del inconsciente colectivo proyectado en la meseta del sur? Quizás nunca lo sepamos. Quizás no debamos saberlo. Lo cierto es que mientras el viento sople y los atardeceres doren las laderas, habrá quienes afirmen haberlo visto, un pueblo de sombras, un suspiro en la estepa, un lugar que, por unos minutos, decide volver. Gracias por escuchar. Si alguna vez pasás por el norte de Neuquén, abrí bien los ojos. Tal vez, si tenés suerte, o no tanta, el pueblo decida mostrarse. Hasta la próxima.